cristianos, dice la Biblia que una luz brillante más fuerte que el sol. ¿Ustedes han visto el sol sin gafas? Pueda que lo hagan, pero la vista se lastima. Y estamos a una gran distancia. Mire lo que Pablo dice, más fuerte, más brillante. Y entonces él era la luz resplandeciente de la gloria de Dios. Y Pablo cae y le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy a Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo dice, yo estoy persiguiendo apóstoles, pero Jesús se identifica con su esposa, la iglesia, porque el que persiga a la iglesia, persigue al esposo de la iglesia. Así que lo que nosotros le hacemos al pueblo de Dios, le hacemos al esposo del pueblo de Dios. Pablo es llamado por Dios. Pablo no es llamado por los hombres. Pablo era alguien que asustaba a los discípulos. Pero ahora Pablo es asustado por el Señor de los discípulos. Es tumbado del caballo, dice la Escritura. Y sabemos que luego, hermanos, Pablo al levantarse se da cuenta que quedó ciego. Y el Señor le dice, tienes que ir, Ananías, que Él va a orar por ti y tú vas a recobrar la vista. Ese es un encuentro. Entonces Pablo dice, Romanos 1:1, Pablo, hablamos ya un poco de él. Pablo se identifica de tres maneras. Y tenemos que aprender mucho de esto, hermanos. Pablo, el presidente de los pastores, el gran apóstol. No, hermanos. Pablo se da cuenta que no hay mayor oficio en la tierra ni en el cielo que ser siervo de Jesucristo. El apóstol se introduce reconociéndose como un siervo. Y esta palabra siervo, hermanos, está muy bonita, aunque a veces a algunos les parece ofensiva. Pero realmente la palabra griega que se usa ahí es doulos. Y el significado de esa palabra es que Pablo es un esclavo de Jesucristo. Yo, Pablo, dice, el que era el perseguidor de la iglesia y que ahora voy a ser perseguido porque ese es el llamado de Dios a él, dice, yo soy un siervo, un esclavo de Jesucristo. ¿Cómo te identificas tú, mi hermano? Joven, ¿quién eres tú delante de Dios? Hermanos, que no nos avergoncemos de nuestro Salvador. El doulos no tenía un salario. Era una persona que le pertenecía a su Señor. Por eso la palabra doulos está muy relacionada con Jesucristo. Porque Jesucristo, Jesús el Salvador, Cristo el Señor, el Mesías, el que había de venir, Él es siervo, Él es esclavo del Señor de señores y Rey de reyes. Así, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué querías ser? Ser un empresario de aquí en Midland y ganarte, digamos, algo así, unos $7,000. O ser solamente un secretario del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué te da más estatus? Posiblemente algunos no conocen ni Midland, ¿cierto? Pero el estatus de estar cerca a un personaje reconocido y posiblemente tu salario va a ser mejor. Hermanos, dice mucho de quiénes somos y qué hacemos. Pero lo que Pablo está diciendo es que él es un esclavo, no de un presidente, sino del Señor de señores. Que él es un esclavo de aquel que reina sobre todos los reyes de la tierra. Aquí lo importante no es quién es Pablo, es quién es su Señor. ¿A quién servimos? El problema es que cuando venimos a Cristo ponemos la mirada en nosotros, no en aquel que nos ha visto por su gracia y misericordia. Si Dios te salva, joven, si Dios te ha visto, si Dios te ha llamado, dale gracia porque ni tú ni yo soy digno de que Él me salve.
No somos dignos que el Padre entregue al Hijo en la cruz por pecadores. Porque tú y yo, la paga de nuestros pecados, dice la Biblia, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesucristo somos siervos. Así que si hay algo digno, si nos vamos a gloriar en algo, gloriémonos en nuestro Señor Jesucristo. Gloriémonos en que Él ha venido a nosotros y ahora ya no soy esclavo del pecado, ya no le pertenezco al mundo, ya no vivo como un borrego detrás de los deseos míos y de los deseos del mundo, sino que ahora he sido liberado de esta esclavitud del pecado para vivir ahora esclavo de aquel que me amó sin merecérmelo y entregó su vida en un madero para salvarme y darme vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de tal manera entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es tu Señor? ¿Tú? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus sueños? ¿Quién es tu Señor? ¿Tu ministerio? Porque aún el ministerio puede convertirse en nuestro amo. ¿Quién es tu amo? ¿Saben qué es más triste? Estar en el ministerio y que el Señor no esté gobernando nuestra vida. ¿Quién es nuestro amo? El Señor me hizo libre y yo ahora soy libre y nadie me manda. Él te hizo libre para ser esclavo de Él. No esclavo por obligación, sino esclavo por amor, porque el año del jubileo ha llegado a tu vida y Él te ha libertado. Y seréis verdaderamente libres si lo conocéis. Él le pregunta a la gente que lo sigue: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Hermanos, hemos sido llamados para ser siervos de Cristo y dejar todos esos amos que nos impiden ser esclavos de Jesucristo. Pero esclavos no, hermanos, obligados, sino esclavos por amor a alguien que ha muerto en un madero para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Decía un autor: el esclavo es propiedad de su amo. En el tiempo, hermanos, del Imperio Romano, el esclavo no tenía posesiones. Él le pertenecía a su amo. Y Pablo entendía que él había sido comprado, hermanos, con precio de sangre, que la salvación de él, a él no le había costado nada. Pero saben, hermanos, el precio que se pagó por tu pecado y por mi pecado es un precio infinitamente, incalculablemente comparado con lo que el hombre pueda pensar e imaginar. Porque lo que se pagó por ti y por mí fue la sangre del Hijo de Dios. Y no para que tú y yo anduviésemos, hermanos, como si no le conociésemos, sino para que anduviésemos en una nueva vida, hermanos, para su gloria y para exaltación de su nombre. La razón de la existencia, dice este autor, del esclavo era su amo. Él vivía para agradar a su amo y no había otro motivo para él. Cristiano, Pablo había entendido eso. Para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cuál, hermano, es tu existencia? ¿Cuál es el propósito? Es que no encuentro propósito en la vida. Y entonces, ¿quién es Cristo para ti? Hermanas y hermanos jóvenes, no tienes propósito, necesitas a Cristo en tu vida. No hay un propósito más grande que agradar a nuestro amo, aquel que nos compró con un precio
sacerdocio inigualable. El esclavo servía a su amo, existía solamente para servir a él, vivía para servir a Cristo. Esto lo hacía Pablo día y noche, hermanos. La voluntad del esclavo le pertenecía a su amo. Y Pablo había entendido que él no buscaba hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había salvado. ¿Cuál es el propósito de tu voluntad? ¿Está tu voluntad humillada a Cristo? ¿O necesitas a Cristo para que te ayude a cumplir tus sueños? Hay una gran diferencia en rendir mi vida a Cristo y buscar hacer su voluntad, o en buscar a Cristo para que Él me ayude a cumplir mi voluntad. Lo uno es eterno, lo otro es carnal y pasajero. Porque todas esas riquezas del mundo aquí se quedarán. Pero lo que permanece para siempre es lo que es en Cristo Jesús. Así que no hagáis tesoros en este mundo si estás dejando a Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu Padre te dará todo lo que tú necesites. Así pues, hermano, yo sé que tengo que avanzar porque y le decía a otro pastor, posiblemente nomás me quede en el primer versículo porque hay mucho para decir. Así pues, dice Pablo en Corintio, a la iglesia de Corintio, téngannos los hombres, ¿por qué, hermanos? Por servidores. ¿Qué me importa ser presidente? ¿Qué me importa ser, hermanos, director de... Lo que importa es que tú y yo entendamos día y noche que somos siervos, esclavos de aquel que murió para salvarnos de la condenación eterna. Seas pastor o seas el que limpia la iglesia, el que canta, seas lo que sea, hazlo todo para la gloria de aquel que te ha salvado. Glorifícalo a Él, y cuando lo glorificas a Él, bendices a la iglesia de Él. No lo puedo glorificar, hermanos, pisoteando tampoco a su esposa. Que todos los hombres nos reconozcan como servidores y servidoras de Dios. No hay otra posición más grande, iglesia. Nuestra servidumbre a Dios, hermanos, es nuestra sumisión a Él. No es cobardía. Es una posición de honor muy grande, hermanos. Es un privilegio que yo le pueda servir al Señor. Dios no me debe nada, yo le debo todo a Él. Dios no tiene por qué salvarme. Es que, hermano, es que usted era bueno. No era bueno, estaba muerto en mis delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecador, Cristo murió. Ese es el evangelio de la gracia. El Dios sublime y santo se humilla haciéndose, hermano, siervo y muriendo en una cruz para que los esclavos del pecado y de la maldición pudiese tener vida eterna. Pablo sigue hablando de esto en Hechos, hermanos. Él temblando y temoroso dijo cuando él se encuentra con Cristo, cuando persiga a la iglesia, ¿qué quieres que yo haga? Le dice al Señor. Pablo entiende que cuando viene a Cristo no le dice, Señor, mira, yo en 2 años quiero esto, yo en 2 años quiero ser el pastor, yo en 2 años quiero gobernar las iglesias. No, Pablo entiende que está ante Dios y que lo único que le puede decir es, ¿qué quieres de mí, Señor? Y eso la iglesia tiene que entenderlo. Los dones no los dan los hombres, los dones los da el Espíritu de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Pablo. Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Pablo reconoció que lo que importaba era la voluntad de Dios. Eso es ser un siervo de Jesucristo, buscar la voluntad de su amo. Hechos 26, 19, por lo cual Pablo, el texto que leía nuestro hermano, oh rey Agripa, estaba siendo juzgado. No fui rebelde, le dice al rey, a la visión celestial. Pablo se sometió a Dios antes que a los hombres. Hermanos, y cuando hablamos de apóstoles, hermanos, tenemos que ver que conforme a la palabra de Dios, habían algunas cualidades
de aquellos que fueron llamados apóstoles. Ustedes y yo sabemos que discípulos, hermanos, Jesús no solamente tuvo 12 discípulos. Ustedes yo sabemos que Jesús envió a 70 de dos en dos y muchos, hermanos. Pero apóstoles el Señor llamó solamente a 12 y estos tenían una cualidad y sabemos que uno, hermanos, fue el hijo de condenación, Judas, pero este fue reemplazado, hermanos, por la dirección de Dios por medio de los otros 11 apóstoles y se llamó a Matías. Y estas eran una de las cualidades cuando los apóstoles buscaron a esta persona para que completara el número 12. Es necesario pues que de estos hombres, dice la palabra, que han estado, tenía que ser una persona que hubiera estado caminado con Cristo, con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, que aparte de los 12, habían otras personas que también andaban con ellos. Ya mencionamos a los 70. Y de en medio de ellos iban a coger a quién iba a reemplazar a Judas. Luego otra cualidad, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. Uno que sea hecho, la segunda, testigo con nosotros de su resurrección. Esta era otra cualidad. Para ser apóstol llamado de Jesucristo, para ser enviado, tenía que haber sido testigo ocular de que Cristo había resucitado. Otra tercera cualidad. Y señalaron a 2. No escogieron inmediatamente a uno. A José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Tenía que ser una persona que fuera escogida no por ellos, sino por Dios. Y a Pablo, ¿quién lo quería escoger, hermanos? Si cuando los discípulos lo vieron, ¿qué hicieron? ¿Se asustaron? Pero es que el que lo escogió es el que conoce los corazones de todos. ¿Y ustedes creen que Pablo tenía un corazón bueno? Pablo iba a arrestar a los cristianos donde iba. Cuando se encontró con el Señor y lo tumbó, Pablo iba con una mala intención, pero es que el Señor no ha venido por buenos, los que se creen buenos y justos, sino que ha venido por los pecadores para el arrepentimiento. Y entonces el Señor, que vino y nos buscó a nosotros, porque tú y yo no lo buscábamos a él, de acuerdo a la Biblia, buscó a Pablo, lo tumbó y lo llamó, hermanos. Y luego sabemos por la misma escritura que el Señor se le reveló a Pablo. El Señor resucitado en visión, y Pablo testifica que fue llevado al tercer cielo, y sabemos que el tercer cielo para los judíos era el lugar donde estaba el trono de Dios. Y él miró visiones que nadie más conoce y que no se le permitió decirlas. Entonces, hermanos, de acuerdo a las 2 primeras características, Pablo no las tenía, pero el Señor se las manifestó, hermanos, revelándosele como a ningún otro se le había manifestado. Y entonces, hermanos, sabemos que el quien reemplazó a Judas fue Matías, porque Pablo habla de los 12 y él como uno abortivo, pero él fue llamado con un propósito específico: el apóstol a las naciones, a los gentiles. Porque algunos dicen: no, es que Pablo, los discípulos se equivocaron y pusieron a Matías. No, hermanos, el Señor no se equivoca. Los 12 de las 12 tribus de Israel necesitaban ser escogidos. Recuerden lo que estudiamos de Apocalipsis. Los 24, 12 de las 12 tribus y los 12 apóstoles. Y cada uno tenía una representación. Entonces, mis hermanos, volviendo al tema, hermanos, cuando vamos más adelante, vemos Pablo apóstol, dice: no de hombres, ni por hombre en Gálatas, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Él dice que lo resucitó de los muertos, porque él se le permitió ver al Cristo resucitado. Posiblemente no cuando él resucitó, pero sí a través de las visiones que Dios le dio a él. Entonces, hermanos, eso es en Gálatas. Y si usted y yo queremos buscar otra carta de Pablo muy parecida a Romanos, es Gálatas. Pero Pablo escribe Gálatas
con una forma de exhortación a la iglesia, porque estaba permitiendo que los maestros judaizantes infectaran a la iglesia. Entonces, mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo, igual se presenta a Pablo, apóstol de Jesucristo. Él sabe que su amo es Cristo. Dice, por mandato de Dios, no por los hombres. Él una y otra vez en sus cartas lo reconoce. En segunda de Timoteo, ese Cristo quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Jóvenes, no por obras nunca. Iglesia, hermano, hermana, amigo, tus obras nunca te van a salvar. Tus obras siempre van a ser insuficientes. Lo que tú y yo necesitamos es la obra de Cristo a favor nuestro. Porque el precio de Cristo es suficiente para pagar todos nuestros pecados. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Lucas, hermanos, deja claro que el apóstol es alguien que habla, es un enviado, es un embajador y un mensaje que viene de parte de Dios, no de ellos. Dios, sabiendo en Hebreos 1 habla acerca de esto, de los profetas. Y él deja claro que el que desecha la palabra de ellos, desecha al Hijo. Y el que desecha al Hijo, desecha al Padre que lo envió. Así que recordemos la exhortación de Hebreos. Al oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que oremos a Dios para que nos dé un corazón contrito y humillado, para que nos sometamos a su palabra y dejemos que su palabra resplandezca en nuestro diario caminar, como decía el salmista. Voy a avanzar, hermanos. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Primero, la palabra de Dios dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. El propósito era para el evangelio, y no el evangelio de los hombres, sino el evangelio de Dios. Pero este evangelio, versículo 2, tengo que avanzar, no es un evangelio. Sabemos qué significa evangelio: buenas nuevas. Buenas nuevas, hermanos, para aquellos que éramos culpables. Buenas noticias para que aquellos hermanos que éramos condenados por nuestros pecados. Y entonces Pablo dice, yo vengo a anunciarles unas buenas noticias. Pero estas buenas noticias, miren la paradoja, no son nuevas. Ya habían sido anunciadas, prometidas antes por sus profetas en las santas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, hermanos, al hombre de Dios, para que esté preparado enteramente para toda buena obra. Ya era una noticia, un evangelio prometido. Algunos teólogos llaman a Génesis 3:15 el protoevangelio, hermanos. Porque a partir de ahí, cuando usted y yo desobedecemos a Dios a través de Adán y Eva, Dios promete, da una promesa de salvación. Ya el evangelio se anuncia. No, Dios no está, hermanos, fue tomado por sorpresa. Ya Dios, hermanos, desde antes de la fundación del hombre y del mundo, había destinado al Hijo para que viniera a morir por nosotros. Y entonces, hermanos, Pablo le dice a la iglesia estas buenas noticias que ya habían sido prometidas antes por sus profetas, por aquellos mensajeros, hermanos. Y es lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otros tiempos, a los padres, es decir, a los hermanos antecesores. ¿Y por medio de quién los hizo? Por los profetas. Dios, hermanos, ya se había manifestado, y es lo que se conoce en la teología como una revelación progresiva. Y con esto hablaba con una familia de la iglesia. Hermanos, el conocimiento de Dios es más grande que nosotros. Si Dios se hubiera revelado del principio, usted y yo posiblemente hubiéramos terminado locos. No hubiéramos entendido.
Dios desde el principio se ha ido revelando y entonces a través de su ley y de sus profetas ha manifestado su propósito de redimir a los pecadores, hermanos, y anunció que vendría un Salvador, el Mesías esperado, y los judíos lo esperaban, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Era un anuncio que Dios ya sabía, hermanos. Ya Dios lo había planificado y Dios, hermanos, no es como nosotros que tiene reversa. Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y entonces, hermanos, Pablo dice, ese evangelio en el cual yo fui llamado ya había sido anunciado anteriormente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tenemos una eternidad para conocer a Dios. ¿Quieres un propósito, joven? Busca conocer al Salvador. Y ahí tendrás una tarea para toda tu vida. Y tendrás gozo y bendición al conocer al Señor. Porque primeramente os he enseñado, le dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo, este es el evangelio, resumido en estos versículos 2, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué, hermanos? A la escritura, a lo que los profetas habían dicho. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A la escritura. Recuerden que en ese tiempo se usaba, hermanos, el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no había sido todo escrito y el canon no estaba cerrado. Pero ellos están diciendo que lo que está aconteciendo, que Cristo vino, nació, murió y resucitó, era la promesa de Dios hecha carne, hermanos, y que ellos ahora testificaban lo que les había sido manifestado. No era algo nuevo. Lo segundo que diré es que el evangelio es acerca de Cristo, y voy a irme rápido porque me queda muy poco tiempo. El evangelio no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. El evangelio es Cristo. Y es en ese evangelio que es poder de Dios, hermanos, para transformar nuestra vida. Pues lo que ustedes tienen en su boletín, hermanos, en el capítulo, en el versículo, en el mismo capítulo que tenemos, hermanos, que nos deja ver que el evangelio, hermanos, es poder de Dios, hermanos. No me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todos los que creen. Es a través del evangelio. Joven, ¿tú qué necesitas? Tú necesitas el evangelio. Yo quiero cambiar. Necesitas el evangelio. ¿Qué ancianos, adultos, hermanos y hermanas, qué necesitamos? Todos necesitamos el evangelio porque todos somos pecadores. Y solamente el evangelio podrá cambiar nuestra vida. No hay nada más. No hay nada más, jóvenes, que pueda cambiar tu vida. Que pueda cambiar ese deseo que te aparta de Dios. Solamente Cristo lo puede hacer. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces dice, este evangelio que fue prometido anteriormente por los profetas, ¿de qué se trata? Acerca de su Hijo. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo, que hermanos sabemos que es el Señor, pero también, hermanos, es ese Mesías esperado, hermanos. Y nos deja ver que se trata de Él, del Hijo de Dios. No se trata de un gran hombre. No se trata, hermanos, de una gran estrategia. Hermanas y hermanos, no se trata de un gran ministerio. Eso no hace iglesia. Lo que hace iglesia es Cristo en nosotros. Es Cristo transformando al pastor y a toda la iglesia. Es cuando tú y yo reconocemos que en nuestra fuerza somos infinitamente débiles, pero en la fuerza de Dios todo lo podemos en Él que nos fortalece. Es Él el que te convence a ti de pecado, de justicia y de verdad. No somos nosotros.
no son las grandes iglesias, no son los grandes ministerios. Hermanos, esta semana hubo una noticia lamentable para el pueblo de Dios que me compartía uno de ustedes. Y es triste, hermanos. Pero eso nos recuerda que solamente en Él somos más que vencedores. No en nosotros. Porque grandes hombres y mujeres de Dios han caído por sostenerse en sí mismos y en sus ministerios. Solamente el que reconoce cada día la gracia de Dios en él y la busca para fortalecer y sostenimiento podrá mantenerse en pie. No es por tus obras, es por la obra de Cristo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, dice Pablo, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, esa es la prédica, es Cristo. No fue sí y no, en Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todo, hermanos, la salvación es en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. ¿Para qué, hermanos? ¿Para nuestra gloria? No, para la gloria de Dios. Todo lo que la iglesia hace tiene un firme propósito y es glorificar a Dios. No nos glorificamos a nosotros mismos. Glorificamos a aquel que nos ha salvado, aquel que ha puesto su mirada sobre nosotros. Y continúa diciendo en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre, hermanos, por medio del Espíritu Santo como un sacrificio. Es lo que el autor de Hebreos dice en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos siervos, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, fue declarado Hijo de Dios. ¿Acaso no es eternamente Hijo de Dios? ¿Dejó de ser Hijo de Dios cuando se encarnó? De ninguna manera. Jesús es Dios manifestado en carne. Siempre ha sido Hijo de Dios. Recuerde, Él es, no fue ni va a empezar a ser. Él siempre es el gran yo soy. Él es eterno. Y en esa eternidad, hermanos, Dios es espíritu. Y Dios, hermanos, y a Dios nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo lo ha manifestado, lo ha revelado. Y hoy lo conocemos por medio del Hijo, hermanos. Pero Él siempre ha existido. Él no empezó a ser cuando nació de María y el Espíritu Santo vino sobre María y entonces fue engendrado. Él siempre ha existido en la eternidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando vino, hermanos, el tiempo que había decidido desde el principio de la eternidad, entonces Dios, por medio de Dios Espíritu, vino a María, hermanos, a esa mujer virgen escogida por la gracia de Dios y engendró en su vientre al Hijo, al que siempre había sido Dios. Espíritu, hermanos, ahora tomó la naturaleza de hombre, se hizo como nosotros para poder morir como nosotros. Joven, porque como Dios nunca podrá morir. Por eso era necesario, para pagar el precio de nuestros pecados, que se hiciera como nosotros. Pero nunca dejó de ser Dios. Pero ahora en Cristo el Hijo de Dios era Dios hombre, lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí, hermanos, y ahí viene Filipenses 3, hermanos, 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no le importó ser igual a Él, como cosa que aferrarse. Sino, hermanos, que dice allá que se despojó a sí mismo, hermanos, y tomó nuestra naturaleza humana para morir por la raza humana. Si hubiera sido solamente hombre, hubiera muerto y no hubiera resucitado.
porque todos los que han muerto, todos los líderes y seres queridos y personas en el mundo no han resucitado. Unos están a la diestra de Dios, otros están en un lugar de tormenta y esperando el día del juicio, tanto unos como otros, pero hermanos, Cristo murió y fue resucitado, dice la Escritura, al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y entonces Él se humilló siendo en forma de Dios, y en esa humillación entonces fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El estado de humillación lo llevó al estado de exaltación. Y el mundo entero reconocerá que Él es el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino, ustedes recuerden que ¿por qué lo mataron a Él? Por esto. Por decir que era el Hijo de Dios. Y cuando Él decía que era el Hijo de Dios, eso era blasfema para el fariseo y el escriba de la época de Jesús. Entonces no lo aceptaron porque ellos vino y no lo recibieron. Pero recuerden que cuando Él les preguntó a los discípulos, ¿y quién dice ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué dice? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, hombre, sino que esta es una revelación de parte del Padre. ¿Sí ven? Entonces, mis hermanos, Él será manifestado con poder por medio de la resurrección de entre los muertos como Hijo de Dios, y toda la tierra reconocerá que Él es el Hijo de Dios. Ya no está bajo su estado de humillación. Ya Apocalipsis nos enseñó que Él está a la diestra de Dios Padre gobernando con poder. Ahora Él está en un estado de glorificación como Hijo de Dios. Y ahora es exaltado sobre todo nombre, hermanos. Avanzo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Hechos 2:36, que a este Jesús, hablando de este mismo tema, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? El Señor y el Cristo, el gobernador, el rey y juez de toda la tierra. Pero Dios, habiendo pasado, continúa también en Hechos, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a quien aquel Dios que se hizo hombre y murió por los pecadores. Pero Él, hermanos, ya no vendrá como cordero. Recuerda que Apocalipsis nos dice que Él vendrá como león. Él ya murió como cordero. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios. Y hoy Él está a la puerta, y Él hoy nos está, hermanos, invitando a venir a tener comunión con Él, iglesia. Pero cuando Él venga como por segunda vez, Él vendrá en gloria como Hijo de Dios y como Señor de señores, y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Todos tendrán que estar delante del tribunal de Cristo. Dios, por amor a nosotros, el Padre entregó a muerte a su propio Hijo. También lo resucitó de entre los muertos y lo hizo por medio del Espíritu de Dios. Hermanos, y ese Espíritu es el que mora en todos nosotros. ¿Para qué lo resucitó? Para que a partir de ese momento, hermanos, ya no viviese en debilidad. Ahora Él vive eternamente por el poder y autoridad que le ha sido conferida por medio de la obra a favor de nosotros los pecadores. Es a través de Cristo que recibimos el llamado. Hermanos, yo creo que el tiempo se me ha terminado. Y esto ya me lo esperaba, hermanos. Pero vamos a terminar con este punto. Y Dios nos ayude para continuar, hermanos, el siguiente domingo. Es a través de Cristo que recibimos el llamado a la gracia. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo reconoce que es por medio del Hijo de Dios
que Él recibió su misión. Es por Cristo el único mediador entre Dios y los hombres, como dice la palabra. Es a través de Cristo que le otorga esa gracia. Es a través de Cristo que los pecadores condenados vienen a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y como siervo de Cristo, la misión nos las ha dado Él. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, hermanos. Haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene una misión. La pregunta es, ¿tú tienes esa misión? ¿Te interesa esa misión? Pablo entendió que era un esclavo de Cristo y vivía para hacer su voluntad. Pablo entendió que la gracia había sido solo a través de Cristo. Y el llamado apostolado, tú y yo no hemos sido llamados a ser apóstoles. Tú y yo no hemos visto a Cristo crucificado, tú y yo no fuimos testigos de su resurrección, tú y yo no llenamos, y con todo amor y respeto, tampoco los nuevos apóstoles tienen estos requisitos, ni llenan ninguno de estos, hermanos, requisitos. La Biblia da testimonio de 2 apóstoles y uno que es el apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, hermanos. Los otros, de pronto los llamó la institución donde sirven o fueron llamados por los hombres, pero el apóstol es un hombre llamado por Dios. Y la Biblia, tanto en esta primera parte del Nuevo Testamento como en el Apocalipsis, nos da testimonio solamente de 12 apóstoles, no de nuevos apostolados. Así, iglesia, pero no hablemos de eso ahora, hablemos de nosotros, iglesia. Y terminemos con esto. El llamado y el servicio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y lo hacemos por amor a aquel que nos ha amado, por amor de su nombre. ¿Cómo representas a Cristo? Hermanos, hermanas, cuando la gente te mira, ¿qué puede decir de Cristo? Joven, ¿cómo obedeces a aquel que murió en un madero para cambiarnos y darnos vida eterna? Cristo no murió para que tú y yo siguiéramos siendo lo mismo. Cristo murió para darnos una nueva vida en obediencia a Él. Así que si nuestro cristianismo no más es un cristianismo dominical o de cultos, realmente necesitamos conocer al Señor. Porque Él no viene para que sigamos siendo iguales, Él viene para hacernos nuevas criaturas. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Cristo nos cambie, porque tú y yo no podemos cambiar. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. No son 5 leyes. El Evangelio se trata, hermanos, de todo lo que es Cristo. Y entre más conocemos a Él, más entendemos lo que es la vida eterna. Y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de la esclavitud, del pecado y de la maldición, la muerte y condenación que nos esperaba sin Cristo. Pero ahora en Cristo tenemos vida eterna, hermanos, por medio de su obra a favor de nosotros los pecadores. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por amarnos, Señor. Cantábamos sublime gracia. No hay nadie en esta tierra que mereciera, Señor, tu amor. Pero a ti te ha placido amarnos. A pecadores como nosotros, como Pablo, como Moisés, como Abraham, como Jacob.
Hombres, Señor, llenos de pecados, mentirosos, Padres santos, fornicarios, adúlteros, pero que reconocieron, Padre bendito, tu gracia en sus vidas y fueron transformados para vivir, Padre Santo, para hacer tu voluntad. Padre, oramos por tu iglesia en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que nos ilumines conforme a tu evangelio. Danos, Señor, entendimiento y sabiduría para escudriñar tu palabra, Señor, y para ponerla, Señor, por obra en nuestro diario vivir. Sé con cada joven, amado Dios, trae convicción de pecado a toda tu iglesia y que podamos humillarnos. Y si es necesario, Señor, túmbanos como lo hiciste con tu apóstol. Derríbanos, Señor, y derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros para obediencia, Señor, de tu palabra y para que tu nombre sea glorificado a través, Señor, de la obediencia de tu pueblo. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Qué amor mis pecados decide olvidar.